Nuestra salud es lo primero. Ozono Televisión presenta Centro Médico, un espacio con información y consultas para que usted siempre se sienta bien. Centro Médico, con la conducción de Gisela Sandoval. Centro Médico, gracias al apoyo de Centro Médico Jesús de Nazaret, Roberto Carpio 157, San Fernando. Si busca atención solidaria, humana y oportuna, venga al Centro Médico Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, un nuevo concepto de servicio médico particular dirigido a personas de bajos recursos económicos, en las especialidades de pediatría, ginecología, obstetricia, odontología, psicología, nutrición y medicina general, y con servicios de laboratorio y farmacia. Tu salud en buenas manos. Centro Médico Jesús de Nazaret, Roberto Carpio 157, Urbanización San Fernando, altura cuadra 11, Avenida Tupac Amaru. ¿Cómo están? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Iniciamos ya una nueva semana aquí en Centro Médico, hoy lunes 2 de septiembre. Estamos muy contentos de que ustedes nos puedan acompañar a través de Ozono Televisión, Canal 41 y por supuesto con temas interesantes sobre los cuales hablar en el programa. Muy bien, como ya es costumbre, vamos a tratar un tema que realmente es de interés para todos, porque ¿quién no ha sufrido problemas digestivos y como esto pues ha tenido enfermedades diarreicas, ¿verdad? Principalmente los niños, quienes son los más vulnerables. Bien, hoy vamos a hablar sobre este tema, enfermedades diarreicas agudas, y para desarrollarlo se encuentra con nosotros el doctor Gustavo Flores de Centro Médico Jesús de Nazaret, quien nos acompaña hoy para poder hablar sobre este tema, cuáles son las causas y por qué es producida estas enfermedades, ¿verdad, doctor? Gracias por acompañarnos. Ante todo, muy buenos días. Encantado de nuevo estar acá en el programa Centro Médico para tratar de explicar estas enfermedades, digamos, que tienen una gran prevalencia en nuestra sociedad, especialmente en Trujillo, y que todos no estamos libres de padecerla en un momento de nuestras vidas, ¿no? Las enfermedades diarreicas agudas, ¿no? Entonces, para empezar, la enfermedad diarreica aguda es más bien lo que en un momento nosotros llamamos la diarrea, ¿no? La diarrea, que son las deposiciones, aumento de deposiciones con una consistencia semilíquida, ¿no? En una frecuencia más de 4, por decir, fuera del hábito normal que tenemos, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros llamamos diarrea. Ahora, ¿qué es lo que nos produce? ¿Por qué se da? ¿No? Es prácticamente el tema de hoy día, ¿no? Y específicamente que el pilar fundamental para que no suceda esto, tanto en nosotros adultos como en los niños, es la prevención, y la prevención está con algo muy simple, con el lavado de manos, con el lavado de los alimentos y evitar siempre alimentos que están guardados o en descomposición, ¿no? Ese es el pilar fundamental. Principalmente se da en niños menores de 5 años, ¿verdad, doctor? Sí. ¿Por qué en ellos? Bueno, vamos a tener en cuenta que los niños de menores de 5 años, en primer lugar, sus defensas están en desarrollo, y a diferencia de nosotros los adultos que tenemos un poco más de nociones en lo que vendría a ser diferenciar un alimento saludable como un alimento no saludable, los niños a veces no tienen ese concepto o esa, digamos, precaución, ¿no? de tratar de no tocar ciertas cosas, ¿no? Los niños normalmente, por su curiosidad propia de la edad, ¿no? Encontramos que ellos tratan siempre de tratar de husmear, ¿no? De encontrar, de socializarse, ¿no? Y en el hecho van tocando, ¿no? Van tocando, y lamentablemente a veces hay productos que están llenos de bacterias, ¿no? Que están dentro de nuestro hogar a veces, ¿no? Entonces esas bacterias, normalmente el niño menor de 5 años siempre lleva las cosas a la boca, ¿no? La mano a la boca o algún producto, alimento u objeto a la boca. Entonces lo que hace que el niño, pues estas bacterias, virus o cualquier tipo de parásito, pues entran al tracto digestivo y empieza a colonizar y empiece a producir toxinas, o las mismas bacterias empiecen a producir una reacción.
que se traduce en lo que vendría a ser diarrea, ¿no? Diarrea aguda porque normalmente es menor de 14 días, ¿no? Cuando es mayor de 14 días ya estamos hablando de algo crónico y de otras entidades y de otros temas, ¿no? Pero menos de 14 días una persona que tiene aumento de posiciones en su consistencia líquida, ¿no? Y que está asociado además con ciertos dolores abdominales, ¿no? Con tipo cólico, estamos hablando de una diarrea, ¿no? Menor de 5 años, como le dije, porque tienen esa predisposición de los niños de llevar toda la boca, ¿no? Y en cuanto a la alimentación también, doctor, ¿no? Que tiene un papel importante. Antes, recuerden que su participación siempre es importante. Recuerden que pueden llamar al 23 41 41, el número está habilitado para que realicen sus consultas. Hoy estamos hablando sobre enfermedades diarreicas agudas con el doctor Gustavo Flores. Claro, me preguntaba si es que los niños tienen una mayor predisposición, pero también, si bien por su propia curiosidad, por su propia edad, están manipulando siempre en busca de cualquier objeto y que lo meten a la boca, también forma parte de la alimentación que puedan recibir, ¿verdad? Sí, muchas veces, bueno, como ustedes comprenderán, ahora en nuestra sociedad, a veces no tienen el tiempo adecuado los padres, ¿no?, de dar una lonchera adecuada, ¿no? Por eso se hablaba también de las loncheras saludables, ¿no? A veces los productos que a veces le damos a los niños no están en buenas condiciones higiénicas, ¿no? Es por eso que es recomendable siempre el lavado de los alimentos, el lavado de manos de los adultos, o sea, si uno como padre o como profesor, como parte de algún que está dentro del cuidado de un niño, uno tiene que siempre lavarse las manos antes de manipular los alimentos que el niño va a consumir. Entonces, por ende, la base fundamental es lavado de manos, lavado de los productos para que el niño no pueda absorber estas bacterias, ¿no? Si absorbe la cantidad de alguna bacteria, porque a veces por más que uno lave, a veces las bacterias no se eliminan a un 100%, pero al menos la cantidad, la concentración de bacterias sea mucho menor y así la defensa del niño las pueda combatir y no pueda generar un cuadro diarreico, ¿no? Ahora, mucho cuidado también con los alimentos guardados, ¿no? Muchas veces, si bien es cierto, por la premura del tiempo, a veces los padres, ¿no? A veces, usualmente guardamos el arroz, ¿no? O a veces se guardan ciertos alimentos, ¿no? Entonces, cuando uno guarda fuera de las condiciones, fuera de meterlo al refrigerador a 4 grados centígrados, se lo guarda a la intemperie, las bacterias van a crecer. O sea, las bacterias crecen, ¿no? Por hacer el arroz, por ejemplo, que es prácticamente es un carbohidrato, entonces son las sustancias en las cuales pueden crecer las bacterias. Entonces crecen y al otro día se le calienta el arroz, por más que uno lo calienta, a veces no mueren todas las bacterias. El niño lo come o el adulto lo come y le genera un cuadro diarreico, ¿no? Entonces también en las comidas guardadas también hay que tener mucho cuidado, ¿no? El lavado de manos, el lavado de los alimentos y tratar de evitar en lo posible las comidas guardadas, ¿no? Es uno de los pilares para tratar de evitar un cuadro diarreico. Doctor, y principalmente en este grupo que son los niños menores de 5 años, las enfermedades diarreicas agudas incluso han provocado que el niño muera. Claro. ¿Por qué es que se llega a este extremo? Claro, ahora vamos a ver, ¿no? ¿Qué pasa, no? Ya el niño, lamentablemente, padre, madre o la persona que lo cuida, ¿no? Tanto en casa, en la guardería, en el colegio, en cualquier sitio, no tuvo el cuidado necesario, ¿no? Entonces, y comió un alimento que estaba con gran cantidad, digamos, de bacterias, ¿no? O con un virus, que también puede ser el caso, ¿no? Lo consume, le da el cuadro diarreico. Depende de la severidad de la bacteria y de la cantidad que haya tomado, entonces empieza el niño a perder líquidos, ¿no? Ahora, la diarrea no es que el niño solamente pierde agua, también pierde electrolitos. Cuando hablamos de electrolitos hablamos de sodio, de potasio, ¿no? De magnesio, ¿no? Se van perdiendo cloro también, ¿no? Hidrogeniones, pierden todo eso de ahí. Entonces, esos electrolitos, aunque sus cantidades en nuestro cuerpo son prácticamente mínimas, son muy, pero muy importantes en el control de todo el sistema, del corazón, del cerebro, de los riñones y todo lo demás. Entonces empiezan a perder, se empieza a deshidratar el niño, empieza a adelgazarse, empieza a tener la piel un poco más seca, ¿no? Llora y no tiene lágrimas, ¿no? Es cuando ya empieza el cuadro a ser un poco más severo. La turgencia de la piel, ¿no? Normalmente la piel nosotros estiramos, regresa a su sitio,
A veces cuando la turgencia se pierde, se queda la piel como plegada, ¿no? Entonces el niño empieza a deshidratarse, ¿no? Y al perder esto, las funciones orgánicas, no tanto cerebrales del corazón, empiezan a sufrir. Entonces el niño empieza de lo que de repente era una diarrea leve, ¿no? En la cual pasa una severa, y la severidad, la deshidratación severa, va a llegar en un momento dado, si no se actúa a tiempo, si no se lleva al hospital o al médico para la adecuada hidratación y el adecuado tratamiento, va a llegar a coma y probablemente a muerte, ¿no? Eso es lo que sucede muchas veces, sucedía antes, ¿no? En mayor prevalencia. Actualmente sucede de una manera menor, ¿no? Estos cuadros de deshidratación severa y de muerte, ¿no? Pero todavía se sigue dando caso en nuestra sociedad de este tipo, cuando no se actúa a tiempo, ¿no? Hace más o menos unos 15 años atrás hubo la epidemia del cólera, que es una enfermedad diarreica severa, ¿no? En la que muchas personas murieron, ¿no? ¿Por qué? Porque no se podía controlar la deshidratación, ¿no? Tan rápido era tan rápido era el cuadro, que por más que uno se hidrataba no compensaba, ¿no? Lo que se perdía. Entonces probablemente rápidamente se iba a lo fatal, ¿no? Que era la muerte, ¿no? Entonces, esto es lo que sucede, ¿no? Cuando una persona tiene diarrea, empieza a perder, de acuerdo a la severidad, empieza a perder líquido. Lo importante es tratar de reponerlos lo más rápido posible, ¿no? En el caso de una diarrea leve a moderada, por vía oral, ¿no? La rehidratación oral. ¿Con qué cosas se puede rehidratar? Con líquidos específicamente. Las sales de hidratación oral, esas sales salvadoras que le llaman, ¿no? Que se prepara adentro, que a veces no tienen buen sabor, pero que son muy efectivas, ¿no? También los famosos Electroral, Frutiflex, que algunos pueden conocer cuando han tenido un episodio, se ha ido a la farmacia, porque estas botellitas sí se puede vender en farmacia, uno lo puede comprar directamente sin acudir quizás hasta el médico, pero solamente eso, porque simplemente es un líquido de hidratación. Muchas veces algunas personas a veces dicen, ¿no?, que cuando una persona se deshidrata puede tomar gaseosas, ¿no? La verdad que es un error, ¿no? A las gaseosas simplemente tratan la parte de deshidratación de una manera leve, ¿no? Y más bien puede generar un aumento más de la diarrea, ¿no? Entonces lo importante es la hidratación en general, ¿no? Y ahí, bueno, empezar a tratar de ver la causa, el por qué se ha dado la diarrea, empezar a hacer un buen estudio, ¿no? Tanto de los antecedentes que ha pasado, ¿no? Que estuvo en contacto con alguien, no se lavó bien, que comió, ¿no? Y todo lo demás para llegar a un adecuado diagnóstico, ¿no? Un cuadro de encontrar la etiología con la cual sucede la diarrea. Hay muchas bacterias, hay muchos, digamos, virus de acuerdo al grupo etario en que pueden estar involucrados, ¿no? Dentro de los más importantes son la Escherichia coli, que es lo más común, ¿no? Y en los virus, el rotavirus, en el caso de los niños, ¿no? Los enterovirus también, ¿no? La Escherichia coli, y también hay otras bacterias como la salmonella, la shigella, el campylobacter jejuni, que tienen otras características más dentro de este cuadro. Ya. Doctor, ¿y este cuadro está relacionado directamente con puede estar relacionado con una infección estomacal, por ejemplo? Claro. Porque hay personas que inician con eso y luego van desarrollando hasta que llegan ya a claro. Sí, esas enfermedades. Es cierto, o sea, normalmente a veces el cuadro de gastroenteritis, lo que vendría a ser una infección estomacal, a veces está acompañado de diarrea, no viceversa, ¿no? O sea, la diarrea pues está acompañada de infección estomacal, no la infección estomacal en cuadro diarreico, ¿no? Pero a veces he encontrado muchos casos que no hace el cuadro de una infección estomacal, ¿no? ¿Por qué a veces no hace el cuadro de infección estomacal, no? Porque muchas veces no es la bacteria en sí lo que produce la diarrea, sino los productos de las bacterias, que son las toxinas. O sea, uno puede consumir, por ejemplo, en el caso, digamos, ¿no? Arroz guardado, ¿no? A veces arroz de varios días genera a veces una bacteria que se llama el Bacillus cereus. Este Bacillus cereus produce una toxina, ¿no? Y lo que uno consume en el arroz no es que coma la bacteria en sí, sino y es la toxina preformada que está en este arroz guardado. Entonces lo come y lo que hace es la toxina empieza a distribuirse por el organismo, se pega en el intestino y genera un cuadro de aumento de líquido, aumento de producción de
digamos, de deposiciones blandas y empieza el cuadro diarreico, ¿no? Pero no generó quizás una infección estomacal como dolor, como vómitos, náuseas, ¿no? Con fiebre a veces, ¿no? Entonces hay ciertos cuadros en los que uno a veces puede estar asociado a este tipo de diarrea, como le digo, ¿no? La gastroenteritis puede estar asociado, como no necesariamente, ¿no? Eso es, a veces va a depender de la bacteria, va a depender también de la rapidez como se instaura el cuadro, ¿no? Y del tiempo también, que claro, dure del tiempo. esta diarrea. Exactamente, ¿no? A veces el tiempo, a veces el primer síntoma de una gastroenteritis puede ser la diarrea, ¿no? Posteriormente va empezando el cuadro de gastroenteritis, ¿no? Muy bien, doctor. Tenemos unas imágenes en donde vamos a compartir con ustedes de qué manera es que se contagian estas enfermedades diarreicas, porque por más extraño o sorprendente que suene, estas son contagiosas, ¿no? Y muchas veces tienen que ver en el entorno familiar. Bien, a esta hora vamos a hacer una breve pausa comercial aquí en Centro Médico, pero retornamos con más, con las imágenes y con más puntos a desarrollar en el tema de hoy, enfermedades diarreicas agudas. Así que ya lo saben, nos acompaña el doctor Gustavo Flores, profesional de Centro Médico Jesús de Nazaret. Luego de esta pausa, volvemos. Nuestra salud es lo primero. Centro Médico, gracias al apoyo de Centro Médico Jesús de Nazaret, Roberto Carpio 157, San Fernando. Si busca atención solidaria, humana y oportuna, venga al Centro Médico Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, un nuevo concepto de servicio médico particular dirigido a personas de bajos recursos económicos, en las especialidades de pediatría, ginecología, obstetricia, odontología, psicología, nutrición y medicina general, y con servicios de laboratorio y farmacia. Tu salud en buenas manos. Centro Médico Jesús de Nazaret, Roberto Carpio 157, Urbanización San Fernando, altura cuadra 11, Avenida Tupac Amaru. ¿No puedes moverte? Voltaren Emulgel penetra las áreas de dolor e inflamación, atrayendo el poder de alivio de Voltaren, exactamente donde lo necesitas. Voltaren alivia el dolor rápidamente. También disponible en aerosol. Voltaren, el placer de moverte. Hola, soy Digger, el hongo del pie y de la piel. ¿Saben qué me gusta de la playa? Un montón de pies descalzos. Todo lo que necesitamos es un ambiente húmedo para que tú al toque tengas comezón. La Misil, gracias a su fórmula especial, elimina los síntomas causados por los hongos. Nuestra salud es lo primero. Centro Médico, gracias al apoyo de Centro Médico Jesús de Nazaret, Roberto Carpio 157, San Fernando. Muy bien, seguimos aquí en Centro Médico. Hoy en el programa estamos hablando sobre enfermedades diarreicas agudas. Esta mañana nos acompaña el doctor Gustavo Flores de Centro Médico Jesús de Nazaret. Recuerden que sus consultas siempre son importantes porque nos ayudan también a que el doctor los pueda orientar en estos casos, ¿no? Si algo les está sucediendo a ustedes o a un hijo menor, a un niño menor de 5 años, ¿no? Porque es muy frecuente que ellos presenten este tipo de enfermedades, malestares y presenten diarrea además, así que hay que saber cómo tratarlos. Muy bien, doctor, hablábamos de que tenemos unas imágenes que compartir con ustedes para ver de qué manera y cómo es que se contagia estas enfermedades diarreicas, ¿verdad? Principalmente en los niños. Vamos a ver entonces, tenemos la primera imagen. Sí, acá como pueden apreciar, ¿no? Encontramos en el número 1, encontramos un niño que va a consumir alimentos, ¿no? Pero si ustedes pueden ver, ¿no? ¿De dónde vienen estos alimentos, ¿no? Estos alimentos puede venir, por ejemplo, en la número 6, como ustedes pueden ver, ¿no? Una mano de un adulto agarrando la mano del niño, ¿no? A veces el adulto no se lava bien las manos, ¿no? O los productos que han consumido el adulto están llenos de gérmenes, o igualmente los productos que se le sirve al niño no están bien lavados, ¿no? Entonces, ahí una de las causas principales en las cuales el niño tiene la probabilidad de ingerir bacterias, ¿no? Igualmente los virus es así, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A veces el niño, normalmente como les dije, ¿no? Por su curiosidad, por su actividad, a veces está en la calle, ¿no? Se juega, ¿no? En la tierra, ¿no? En la arena, ¿no?
no tiene la precaución quizás de un adulto de estar lavándose las manos continuamente, ¿no? Entonces, como puede ver, a veces el niño se contagia, ¿no?, de la bacteria directamente también, ¿no?, directamente de la tierra, la arena a veces, ¿no? O a veces también juegan en sitios donde de repente otras personas han tenido sus deposiciones, ¿no? Entonces a veces esa situación en la cual el niño se encuentra expuesto tanto al medio ambiente en el cual está lleno de gérmenes, más de repente los adultos no se lavan bien las manos y los productos no están bien lavados, entonces obviamente el niño, como ve en el cuadro 2, no va a tener este proceso diarreico, ¿no?, un aumento de las deposiciones, como puede ver en el número 3, ¿no? El niño directamente se va al baño, ¿no?, prácticamente el baño, ¿no?, y poco a poco el niño se va deshidratando, y si no se trata a tiempo, tanto de la hidratación y no consulta al médico, entonces puede ser un cuadro fatal, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no?, con estas. Parece simple, ¿no?, cómo se podría evitar, pero lamentablemente a veces no lo hacemos, ¿no? No nos lavamos las manos, no tenemos cuidado con los alimentos, y a veces, cuando él tiene el cuadro diarreico, a veces subestimamos el cuadro, ¿no? No lo llevamos a ver al profesional para que pueda ser el niño intervenido de una manera rápida. Ahora, una vez que la bacteria logra entrar al organismo del niño, de la persona en este caso, ¿cuánto tiempo pasa para que él presente estos síntomas? Claro, dependiendo de la bacteria, ¿no?, o dependiendo de la toxina que la bacteria que está dentro de los, como se podría decir, dentro de los alimentos que se ha producido, hay muchos casos que la diarrea se le puede dar en menos de 24 horas, ¿no?, como el caso del Bacillus cereus que mencionaba anteriormente, la Staphylococcus aureus, que es otra bacteria que a veces crece en los productos guardados, puede darle un cuadro de diarrea, ¿no?, rápidamente, ¿no?, y asociarse también, por ejemplo, a situaciones como vómitos, náuseas también. Entonces, vamos a hablar más o menos del tiempo de aparición, ¿no? Dentro de las 24 horas estamos hablando de quizás Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, también la Escherichia coli con toxinas preformadas, también puede entrar este cuadro. Después de las 24 horas estamos hablando ya de otros gérmenes, que en principal es la Escherichia coli, ¿no? La Escherichia coli es un germen que se encuentra prácticamente en muchas de las deposiciones, a veces también en los productos no lavados, ¿no?, que está bien asociado, ¿no?, a lo que vendría a ser estos cuadros diarreicos, ¿no? Entonces, y si la característica de la diarrea se asocia también a otras situaciones como por ejemplo un poco de mucosidad o sangre, entonces estamos hablando de otros tipos de bacterias, ¿no?, como son el Campylobacter jejuni, la Shigella, ¿no?, la Salmonella. Entonces, que ya el cuadro es un poco más, ya no vendría a ser una enfermedad diarreica simple, sino vendría a ser una diarreica disentérica, no una disentería, ¿no?, en la cual hay presencia de sangre, ¿no? Entonces, en uno de los dos casos, en cualquiera de los casos, lo importante es la hidratación y acudir rápidamente al hospital, al centro de salud o a ver a su médico de cabecera para que lo pueda observar, ¿no? Así es, acudir de inmediato al centro médico, ¿no, doctor? Así es, exactamente. Porque hay en algunos casos que todavía esperan, bueno, se toman algunas pastillas o algo que también es recomendable hasta cierto punto, ¿no? Porque claro, en el caso de los niños imagino que no será fácil sí, suministrarles los medicamentos. Claro, la situación está que a veces, normalmente a veces, lo que sucede, ¿no?, en muchos de los casos es uno está con un proceso diarreico, ¿no?, uno va y directamente a veces va directamente al profesional farmacéutico, ¿no?, o de repente a la farmacia, ¿no?, y a veces, bueno, le sugieren ahí a veces unos ciertos medicamentos, ¿no? Bueno, algunos de ellos puede ayudar, ¿no?, pero es más importante tratar de acudir si tiene un proceso diarreico, ¿no?, que ya está afectando obviamente a su vida normal, ¿no?, directamente tratar de ir al profesional, ¿no?, para que, tanto ya sea de manera particular o si no a los hospitales, ¿no?, a las emergencias, ¿no?, para tratar de que ellos rápidamente le den un tratamiento adecuado, ¿no? Muchas veces se dilata el tiempo cuando vamos a veces quizás de farmacéutico o farmacia, botica, ¿no?, en botica, ¿no?, porque a veces no me hizo bien esto, cambio otro medicamento, y a veces lo que generamos es una resistencia bacteriana y ya la bacteria que normalmente era una bacteria simple, ¿no?, por un mal tratamiento lo que genera es una resistencia bacteriana
y lo que va a hacer es una complicación del tratamiento. Ya no se puede tratar así con simple pastilla, ¿no? Sino que tiene que tratar a veces de hasta hospitalizar al paciente, ¿no? Para darle un tratamiento adecuado, ¿no? Entonces, acá lo importante es, tiene usted la diarrea, empieza con cuadro diarreico, a veces se puede autolimitar siempre y cuando la cantidad de bacterias es mínima, el organismo lo puede defenderse y se autolimita a veces, ¿no? De repente en el curso de 24 horas se está autolimitando. Pero si no es así, inmediatamente ir al centro médico, a la posta, al hospital, ¿no? O al médico particular para tratar de que lo examine y lo vea, ¿no? Pero nunca, en el interín, ese tiempo, nunca dejar la hidratación. La hidratación es tan simple como tomar un vaso de agua, como tomar también un electroral, tratar de hidratarse siempre que uno tiene un cuadro diarreico. Eso es lo fundamental. Y posteriormente, obviamente, ahí inmediatamente a la par de tratar de ir al médico para que le dé el tratamiento complementario adecuado. Muy bien, entonces, tenemos otra imagen, por favor, vamos a compartirla, colocarla en pantalla. Muy bien, hablábamos de cómo es que se produce, ¿no?, el contagio de esta enfermedad, ¿no, doctor? Y en el caso de diarrea, una diarrea simple, que dura uno o 2 días, puede ser controlada, ¿no? A nivel normalmente a veces son autolimitadas en muchos de los casos, ¿no? Se pueden autolimitar, pero mucho, como le digo, ¿no? Si en las 24 horas la diarrea continúa, ¿no? Y si aumenta la cantidad, la persona se siente mal, ¿no? Obviamente no podemos estar esperando más tiempo, ¿no? Debe uno acudir, ¿no? Acá en este cuadro lo que vemos más o menos es lo que vendría a ser más las causas, ¿no? Como ustedes pueden ver, ¿no? Tanto en la diarrea persistente como en la diarrea aguda menor de 14 horas, existe una cantidad enorme de bacterias probables, ¿no? Esto no quiere decir que todas estas bacterias se pueden evitar simplemente a veces con el lavado de manos y con el lavado de los alimentos, ¿no? Encontramos que una diarrea acuosa, que es una diarrea que normalmente la mayoría de gente tiene, ¿no? Tanto los virus, ¿no? Como también bacterias como la Escherichia coli, ¿no? Dentro del grupo también la secretoria, en la que habla que una persona viene agua y agua, tenemos el cólera, también la Escherichia coli, como le mencioné anteriormente, y cuando ya tiene sangre puede ser ya otro tipo de bacterias, ¿no? Como la salmonella, la Shigella, Yersinia y diferentes otros más, en la cual ya uno tiene que tener mucho cuidado porque ya empieza a perder una persona también sangre, ¿no? Y el cuadro se va agravando más porque estas bacterias no son tan simples, ¿no? Son muy patogénicas y lo que hace que la persona simplemente su cuadro general decaiga, ¿no? Entonces, como le digo, ¿no? Uno tiene un cuadro diarreico, hidratación inmediata en casa, empezar la hidratación en casa, ¿no? Y posteriormente o dentro de las 24 horas, si el paciente no se ha recuperado, no se ha autolimitado, inmediatamente ir al centro médico, hospital, emergencia, para que pueda ser inmediatamente tratado, ¿no? Darle un antibiótico, probablemente una posterior evaluación, ¿no? Porque también hay exámenes que también nos permiten ver, ¿no? Como los coprocultivos, ¿no? O tratar de ver si hay leucocitos en heces, ¿no? Que nos permiten tratar de observar si es que hay un cuadro infeccioso mayor, ¿no? Doctor, ¿y de qué otros síntomas va acompañado una enfermedad diarreica, por ejemplo, ¿no? Porque si bien, claro, presenta estas características de ir frecuentemente a los servicios higiénicos, depende mucho de la cantidad, pero ¿de qué otros síntomas? ¿Dolor de estómago, fiebre tal vez? O sea, uno de los síntomas más asociado, digamos, en un 90% de los casos, es el dolor abdominal, ¿no? El dolor de estómago que normalmente nosotros conocemos. Es un dolor de estómago con una característica muy especial, ¿no? Que en muchos de los casos es un dolor tipo retorcijón, ¿no? Como si se estuviesen amasando o tratando de estrangular nuestras vísceras internas, ¿no? Ese es uno de los dolores más comunes. Lo que sí es de intensidad, ¿no? La intensidad no es tan leve, es moderada a fuerte, ¿no? En lo cual el dolor a veces no es tan, el retorcijón a veces no es tan tolerable, ¿no? La persona a veces no lo puede tolerar y ahí nada más tiene una urgencia enorme de ir al baño, ¿no? Entonces eso está muy asociado. Muchas veces también se puede asociar un cuadro febril, ¿no? Asociada a temperatura mayor de 38 grados, ¿no?
Esto nos indica quizás también un poco más de severidad también del cuadro, ¿no? Los cuadros febriles ya están asociados en que la bacteria en sí ya está produciendo quizás un poco más de estragos en nuestro organismo general. Entonces hay que tener mucho cuidado con las fiebres asociadas también a procesos diarreicos, ¿no? Y nos está hablando que la infección es un poco más fuerte, ¿no? Y también a veces en muchos casos, como le venía diciendo, a veces también la diarrea comparte el síntoma o es parte también de otras entidades como la gastroenteritis, en la cual encontramos que el paciente a veces tiene náuseas y vómitos, ¿no? A veces continuos, ¿no? Entonces uno que tiene que tener mucho cuidado, ¿no? De estos síntomas, estos signos de alerta, que esto ya nos puede decir que ya el paciente tiene un proceso diarreico con una bacteria que no es tan simple de tratar, ¿no? Y por eso inmediatamente nos hidratamos y nos vamos al hospital, ¿no? Para tratar de llegar a un tratamiento antibiótico lo más rápido posible y adecuado. Muy bien, entonces vamos a ir con la otra imagen, por favor. Tenemos la siguiente imagen entonces. Hoy estamos hablando sobre enfermedades diarreicas agudas. Recuerde que en pantalla siempre aparece el número para que usted pueda comunicarse si tiene alguna consulta que hacer, el 23 41 41. Por ejemplo, en esa imagen, doctor. Sí, acá lo que estamos tratando de enfocar es lo que podemos encontrar cuando hay un proceso diarreico y existe una deshidratación, ¿no? Porque el primer síntoma es la pérdida de líquidos, obviamente, pero lo que genera es la deshidratación. Entonces es importante tratar de conocer al menos algunas cosas principales, ¿no? Si bien es cierto, en 24 horas, si la diarrea es muy abundante, el paciente va de repente, no va a 4, no va a 5, de repente va a 6, 8, 10, 12, o prácticamente está en el baño constantemente. Entonces, obviamente, la cantidad de líquidos que pierde a veces, por más que uno tome, por más que uno no repone, entonces empieza una deshidratación a ser aumentada, ¿no? Entonces encontramos la sintomatología como la sequedad en la boca, ¿no? Como pueden ustedes ver, ¿no? La boca que está a veces húmeda, lo encuentran seco, ¿no? Medio acartonado, ya el paciente se lo encuentra, se nota hasta los labios, se nota un poco resecos, ¿no? Y también encontramos, por ejemplo, el signo del pliegue. ¿Qué es el signo del pliegue, ¿no? Normalmente eso lo vemos en los niños, en la parte de la región abdominal. Normalmente la piel es elástica, ¿no? La piel es elástica, ¿no? Pero normalmente a veces cuando el niño tiene una deshidratación severa, la piel deja de ser elástica, ¿no? Y no se regresa a su normalidad. Entonces eso es el signo del pliegue positivo. Y lo más importante, que el niño de repente, un menor de 4 o 5 años, llora y llora y está irritable, pero no bota lágrimas. ¿Por qué? Porque ya no tiene, digamos, líquido en el cuerpo lo suficiente como para tener unas lágrimas completas, ¿no? Y lo más importante, disculpen, es el paciente que tiene una postrado, una persona que ya se deshidrata va a estar postrado normalmente, ¿no? No va a tener ganas de moverse, ¿no? Y en este caso, inmediato es el ingerir o, consumir los hidratantes, ¿no? Sí, lo principal es el líquido. Suero. Sí, lo líquido en casa, ¿no? Tratar de consumirlo de una manera un poco más de a pocos, ¿no? Muchas veces hidratación piensan que es tomarse 1 litro de agua inmediatamente. No es eso, ¿no? La hidratación es, digamos, en una cuchara sopera, ¿no? Una cuchara pequeña, de a pocos, ¿no? De a pocos, que tolere la persona, ¿no? Que empiece a tolerar de a poco, porque a veces una persona que está deshidratada no tolera la comida. Entonces, poco a poco empezar a hidratar de a pocos, continuamente. Más o menos una persona que va al baño de repente pierde entre medio a 1 litro de líquido. Entonces, eso es la cantidad que uno debe tratar de hidratarse, ¿no? De más o menos en cada posición tomar más o menos medio a 1 litro de líquido, ¿no? Normalmente el líquido a veces tomar el agua, pero a veces el agua lo aconsejable es que uno, si está en casa, que compre una bolsita salvadora que venden en las farmacias, que eso es un compuesto que viene con sal, cloruro, ¿no? Entonces se puede mezclar y lo puede ir tomando de a poco. Va reponiendo los electrolitos que va perdiendo, ¿no? Entonces, si ya es muy severo y ya no puede controlarse, va más de 5, 6, 8 veces al baño, y eso en un periodo de 6 horas, inmediatamente ya no esperaba las 24 horas, ¿no?
tratar de ir inmediatamente al hospital, ¿no? Ya a veces la severidad también también va al criterio del paciente, ¿no? Pero muchas veces no debemos pasar 24 horas, ¿no?, con este cuadro diarreico, ¿no? Tratar uno de inmediatamente tratar de ir al hospital, ¿no? O al médico particular, ¿no?, para que lo pueda ver y lo pueda observar, ¿no? Y mucho va a depender de la frecuencia, ¿verdad, doctor? Sí, así exactamente, ¿no? Muy bien, momento de hacer una breve pausa comercial aquí en Centro Médico. Recuerde que hoy en el programa estamos hablando sobre enfermedades diarreicas agudas con el doctor Gustavo Flores, que aparece en pantalla. Es profesional del Centro Médico Jesús de Nazaret. Muy bien, vamos a este breve corte y volvemos con más en el programa. Nuestra salud es lo primero. Centro Médico, gracias al apoyo de Centro Médico Jesús de Nazaret, Roberto Carpio 157, San Fernando. Si busca atención solidaria, humana y oportuna, venga al Centro Médico Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, un nuevo concepto de servicio médico particular dirigido a personas de bajos recursos económicos en las especialidades de pediatría, ginecología, obstetricia, odontología, psicología, nutrición y medicina general, y con servicios de laboratorio y farmacia. Tu salud en buenas manos. Centro Médico Jesús de Nazaret, Roberto Carpio 157, Urbanización San Fernando, altura cuadra 11, Avenida Tupac Amaru. ¿No puedes moverte? Voltaren Emulgel penetra las áreas de dolor e inflamación, atrayendo el poder de alivio de Voltaren, exactamente donde lo necesitas. Voltaren alivia el dolor rápidamente. También disponible en aerosol. Voltaren, el placer de moverte. Hola, soy Digger, el hongo del pie y de la piel. ¿Saben qué me gusta de la playa? Un montón de pies descalzos. Todo lo que necesitamos es un ambiente húmedo para que tú al toque tengas comezón. La Misil, gracias a su fórmula especial, elimina los síntomas causados por los hongos. Nuestra salud es lo primero. Centro Médico, gracias al apoyo de Centro Médico Jesús de Nazaret, Roberto Carpio 157, San Fernando. Seguimos en Centro Médico. Hoy estamos hablando sobre las enfermedades diarreicas agudas y tal como lo mencionaba el doctor, qué tan importante es cuando el paciente está pasando por este proceso, ¿no?, por esta enfermedad. Tan importante es la rehidratación. Así es, doctor, ¿esto exactamente. en qué va a ayudar? Claro, como le decía casi en la mitad del programa, lo que sucede es que cuando uno va a tener unas deposiciones líquidas, obviamente la diarrea, que es lo que se basa en deposiciones líquidas abundantes, no solamente se pierde agua, ¿no? Estamos hablando que se pierde lo que vendría a ser los electrolitos, el sodio, el cloro, el potasio, ¿no?, y quizás hasta magnesio, ¿no?, y algunos hidrogeniones. Entonces, estos que llamamos electrolitos tienen un papel fundamental en el control de las funciones de tanto nuestro cerebro, nuestro corazón, riñón, prácticamente todo nuestro cuerpo. Entonces, al perder estos electrolitos, empieza en un momento dado nuestras partes fundamentales de nuestro organismo, como cerebro, corazón principalmente, a tener una disfunción, ¿no?, de repente más lento, alterado, ¿no? Entonces, eso va a conllevar, obviamente, a tener cuadros severos de repente llegar hasta coma, ¿no? Entonces, lo importante es la rehidratación oral, ¿no? La hidratación oral no solamente con agua, simplemente también asociarle algo tan simple como sales, ¿no? Las sales de hidratación que se llaman comúnmente, ¿no?, las sales salvadoras que se conocen, ¿no?, en la cual consisten de estos productos, ¿no?, sodio, potasio, cloro, ¿no? Entonces, para tratar de aminorar las pérdidas, ¿no?, para tratar que las pérdidas no sean tan abundantes, ¿no? Entonces, lo principal es este tipo de hidratación. Ahora, normalmente podemos encontrar, ¿no?, de una manera en las boticas, farmacias, ¿no?, lo que vendría a ser también los líquidos de reposición electrolítica, ¿no?, de los electrolitos, como es los Electroral, algunas marcas, ¿no?, conocidas, ¿no?, Frutiflex, ¿no?, son conocidas estas marcas, en las cuales, como la mayoría, encontramos un líquido rojito, ¿no?, con diferentes sabores. También nos puede ayudar nos sirve para tratar de aminorar las pérdidas, porque este líquido tiene una composición especial en la cual tiene ya sales ya disueltas, ¿no? Lo importante es que ya a elección del paciente, tanto en caso con agua y con las sales salvadoras, que a veces no tienen un buen sabor,
¿no? Tratemos, ¿no?, de hidratarnos lo más pronto posible para que las pérdidas de estos electrolitos no sean tan abundantes. Y a la par, ya si la persona no lo puede tolerar y aumentan los síntomas, la frecuencia aumenta, obviamente no debe esperar a tener 20 diaposiciones quizás en 6 horas, ¿no? Inmediatamente tratar de irnos al hospital o, digamos, al centro médico o al médico más cercano, ¿no?, para que pueda establecerle quizás un tratamiento un poco más adecuado en la cuestión de antibióticos, en la cuestión de algunos otros sintomáticos, ¿no? Entonces lo fundamental acá, cuando el paciente tiene una diarrea, la rehidratación, ¿no? Lo principal en este tipo de casos de enfermedades diarreicas es principalmente por la falta de higiene, muchas veces, claro. ¿Verdad, doctor? Sí. Hay en algunas zonas en donde desafortunadamente no cuentan con los servicios básicos, agua, ¿no?, desagüe, y eso de alguna manera contribuye o predispone para que el niño, que es más vulnerable, pueda sufrir de estas enfermedades. Exactamente, ¿no? Como usted mismo lo dice, ¿no? Lamentablemente en nuestro país, en nuestra ciudad, hay zonas en las cuales los servicios básicos no están a su disposición, ¿no? Y lamentablemente lo que hace es que, como usted dice, ¿no?, las personas más vulnerables, en este caso los niños, ¿no?, que están de repente en la inquietud de tratar de jugar, de conocer, no miden, ¿no?, que de repente hay zonas que están muy contaminadas, a veces se contaminan, ¿no?, rápidamente, ¿no?, y empieza el cuadro, ¿no?, diarreico, ¿no? Entonces la recomendación, ¿no?, tratar de lavar las manos, ¿no?, tratar de lavar los alimentos para tratar de aminorar el riesgo de contraer una infección o tratar de contraer las bacterias, ¿no?, o los virus, para que no se desarrolle el cuadro de una enfermedad diarreica aguda, ¿no? Y ojo que hay algunas de estas personas que consumen el agua que viene almacenada en un pozo o, claro, o de alguna cisterna. La bacteria puede venir en ese claro, agua. exactamente, ¿no? Y acá algo muy importante que se está olvidando, ¿no?, que es hervir el agua, ¿no? Muchas veces con algo tan simple como hervir el agua, ¿no?, hacer que el agua ebullicione, que sea más o menos 100 grados centígrados, estamos matando buena cantidad de bacterias, ¿no? Si bien es cierto, no todas desaparecen, pero quizás la cantidad, que de repente si eran 1000, queda 1 o 2, entonces esto no va a generar, quizás estas 2 bacterias que sobreviven no van a generar quizás un cuadro diarreico agudo, ¿no? Pero si no lo hervimos el agua, estamos consumiendo quizás con las 1000 bacterias, ¿no? Lamentablemente acá todavía en nuestra ciudad no tenemos agua potable, pero esta agua potable que a veces tenemos en los caños no está al 100% libre de bacterias, ¿no?, como en otros países del mundo, ¿no?, en las cuales una persona hasta puede consumir directamente agua del caño sin, como se llama, hervir el agua, ¿no? Pero en nuestra ciudad, en nuestro caso, en nuestro país, uno debe, para consumir el agua, para lavar las cosas, uno debe tratar de tener agua lo más libre de bacterias, en lo cual puede ser un agua ya ebullicionada, un agua que ya se ha hervido, ¿no? Muy bien, doctor, y esta es parte de las recomendaciones. Además, tenemos una imagen de qué es lo que debemos hacer para evitar las enfermedades diarreicas. ¿Sí las tenemos? Vamos entonces a observar. Claro. Una de ellas es el lavado de manos, pues, ¿no? Sí. Que es básico. Sí, antes de esto, ¿no?, acá podemos encontrar, ya para terminar, ¿no?, y una vez más tratar de incidir, ¿no?, la hidratación oral, ¿no? Como ustedes pueden ver, ¿no?, la mejor manera de hidratarse es con agua y con las sales salvadoras, ¿no? También podemos usar, como le mencionaba antes, ¿no?, los productos que puedes encontrar en farmacia, en botica, ¿no?, que son los líquidos de reposición electrolítica, ¿no?, como el Electroral, como el Frutiflex, ¿no? En la siguiente diapositiva quizás podemos encontrar uno de los pilares fundamentales que vendría a ser la lavada. Y que el de agua manos. es uno de los principales hidratantes, Sí. ¿no? Sí, en este caso el agua, pues, la verdad que muy aparte de todo es uno de los principales hidratantes, ¿no?, en la cual va a disminuir todo este cuadro, ¿no? Pero lo importante también es utilizar esta agua con las sales de hidratación, ¿no? Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente imagen, por favor. Ahí veíamos lo que es rehidratación y en este caso, pues no Claro, lo ¿no? habíamos mencionado. El pilar fundamental para evitar las enfermedades diarreicas es el lavado continuo de manos, ¿no?
un lavado que debe ser por todos los pies con agua y jabón, ¿no? Con agua y jabón de una manera continua, ¿no? Quizás aproximadamente unos 30 segundos como mínimo, ¿no? Y lo importante es hacerlo en cada momento que uno va a manipular alimentos o que uno va a preparar alimentos, ¿no? Y antes y después del lavado de dichos alimentos, ¿no? Entonces también al niño, no solamente uno, ¿no? Sino el niño también acostumbrar a lo que es lavarse las manos, ¿no? El niño que está jugando, después de jugar, lavarle las manos antes de que ellos empiecen a tocar los alimentos, ¿no? Porque es en las manos donde la mayoría de veces tenemos los gérmenes, ¿no? Muy bien, doctor. Y en cuanto a la alimentación, ¿qué tipo de alimentos debe consumir el paciente cuando está en este proceso, está con esta enfermedad, con diarrea? Claro, lo importante es que no aumente el cuadro de diarrea, ¿no? Sino más bien uno tiene que tratar de consumir alimentos blandos, ¿no? Y en estos hablamos quizás una comida sin condimentos, una comida muy baja en grasas, no una comida en la cual esté más bien provista de cosas como digamos un poco de pollo sancochado, un poco de arroz. Las cantidades deben ser tolerables, ¿no? Lo que puede ir comiendo de a poco, ¿no? Tratar de evitar comidas pesadas, ¿no? Obviamente después de un episodio de diarrea agudo, una persona debe evitar obviamente al menos por unos días, de comer quizás cosas condimentadas como cabrito, ¿no? Como cosas ceviche, esto de acá nos puede aumentar más el cuadro diarreico, ¿no? Entonces hasta comidas ligeras, sin grasa, ¿no? Y sin condimentos, ¿no? Inicialmente por unos días hasta que el tracto digestivo vuelva a su normalidad y pueda poder la persona ya ingerir poco a poco más alimentos, ¿no? Los caldos. Claro, por ejemplo, ¿no? Las comidas suaves, ¿no? Como por ejemplo un caldo de cabello de ángel, ¿no? Tratar de disminuir también las verduras, también un poco las verduras, tratar de disminuirlas, porque pueden también, si bien es cierto, aumentan un poco la consistencia de las heces, pero a veces las verduras también en muchas personas no tienen una buena aceptación en la parte digestiva, ¿no? Ya. Entonces debemos tratar, por ejemplo, arroz en cantidades pequeñas, tolerables, ¿no? O sea, en la parte sólida quizás también un pollo sancochado, ¿no? Y el simple caldo de cabello de ángel nos puede preparar nuestras madres, ¿no? Entonces eso podría ser un pilar fundamental para la alimentación posteriormente en un cuadro de enfermedad diarreica aguda, ¿no? Muy bien, doctor. Gracias por habernos acompañado. Siempre es interesante conocer un poco más sobre las diferentes enfermedades. En esta ocasión, enfermedades diarreicas agudas, que es tan frecuente y común, quien no le ha sucedido alguna vez, ¿verdad? Así que hay que saber prevenirlo y en todo caso, si lo padecemos, hay que saber qué tipo de tratamiento llevar y cuál es la alimentación que debemos llevar. Gracias, doctor, por habernos acompañado aquí en Centro Médico. Sí, muchas gracias. Estamos siempre para servir y cualquier consulta con inquietud los esperamos en Roberto Carpio 157, Organización San Fernando. Así es, y la línea gratuita también para separar algunas consultas en las diferentes especialidades del Centro Médico Jesús de Nazaret, el 0800 15000. Muy bien, vamos a dejarlos entonces con un video musical, ¿sí? Si me ayudan, por favor, si me dicen de quién es. Muy bien, de la mítica banda de los Beatles, así que los vamos a dejar con una canción de esta agrupación. Disfrútenlo, que tengan buen día. Conmigo será hasta el día de mañana en otra edición de Centro Médico. Centro Médico, con la conducción de Gisela Sandoval. Centro Médico, gracias al apoyo de Centro Médico Jesús de Nazaret, Roberto Carpio 157, San Fernando. Si busca atención solidaria, humana y oportuna, venga al Centro Médico Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, un nuevo concepto de servicio médico particular dirigido a personas de bajos recursos económicos, en las especialidades de pediatría, ginecología, obstetricia, odontología, psicología, nutrición y medicina general, y con servicios de laboratorio y farmacia. Tu salud en buenas manos. Centro Médico Jesús de Nazaret, Roberto Carpio 157, Urbanización San Fernando, altura cuadra 11, Avenida Tupac Amaru.